Son muchas las historias sobre fantasmas y ciertos fenómenos extraños en algunos lugares propiedad del ejército o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Buenos días a todos, queridos amigos. Hoy hablaremos de un caso ocurrido en una localidad de Huesca, en un cuartel militar donde desde hace relativamente poco ocurrieron varios fenómenos inexplicables, donde periódicos y múltiples investigadores intentaron destapar lo que allí acontecía. Hoy hablaremos de la historia de los fantasmas en el cuartel militar de Cérler. La noticia conmovió a toda la nación. Fue uno de los hechos más trágicos y desgraciados que pudieron ocurrir aquella ciega noche del 11 de marzo de 1991. Durante unas prácticas militares, los 130 militares de la compañía de esquiadores del batallón de cazadores de Barbastro salen a realizar unos ejercicios de alta montaña. El martes 12 de marzo de 1991, la prensa informaba que 5 militares perdieron la vida en el Pirineo aragonés y otros 4 permanecieron desaparecidos al quedar sepultados por una luz de nieve. Fallecieron el teniente Álvaro Fernández González, el cabo Primero Dorado Díaz, el cabo Pozuelo González y los soldados Rodríguez González y Pérez Mendiguren. Los 4 primeros de armas de artillería y el último a infantería pertenecían a la compañía de escaladores y esquiadores del regimiento de Valladolid número 65 con guarnición en Barbastro, Huesca. Al mando se encontraba el capitán Luis Silvera. Llegados a un lugar llamado Blanca de Paderna, una luz se precipita sobre ellos. Muchos logran salvar la vida, excepto 9 infortunados que concluyen sus días bajo la blanca nieve de tan apartado lugar. Los cuerpos fueron trasladados hasta el refugio militar y en el secadero se instaló la capilla ardiente, donde los cuerpos permanecieron días antes de celebrarse un funeral militar. Desde ese momento, en el refugio cuartel se comenzaron a vivir todo tipo de hechos extraños. Pasaron los meses y el diario de Alto Aragón informaba un 28 de septiembre de 1992 de una investigación paranormal que se estaba llevando a cabo en un cuartel en Cérler. El ejército negó tal circunstancia, pero los lectores recordaron que en ese mismo lugar ocurrió la tragedia del batallón de Barbastro el año anterior. El gobierno militar de Huesca, el 29 de septiembre de 1992, envió un comunicado al Heraldo de Aragón que decía lo siguiente: el ejército niega hechos paranormales en Cérler. El comandante Espinosa en el diario de Alto Aragón afirmaba que no hay ninguna historia de sucesos paranormales en este cuartel, ni mucho menos que el general haya solicitado la ayuda de ningún parapsicólogo, ni nadie que estudie estos fenómenos, por la sencilla razón de que allí no pasa nada, la vida es normal y corriente, como siempre. Pero la realidad era bien diferente desde aquellos trágicos hechos. Y es que, desde el trágico accidente el cuartel parecía encantado. Según los soldados, las luces funcionaban solas, se encendían y apagaban solas, se sentían fuertes golpes y las taquillas eran golpeadas con gran violencia. Los objetos se movían solos y una vez las 36 ventanas del cuartel se abrieron a la vez, aquello se escapaba de la comprensión de los aterrados militares que incluso veían extrañas figuras luminosas paseando por el cuartel. Aquello era horrible. Mientras estábamos acostados, oíamos claramente como las puertas de las taquillas se abrían y cerraban solas, con mucha fuerza y como por arte de magia. En otra ocasión oímos pasos que sonaban cada vez más cerca, pero por más que mirábamos, no conseguíamos ver a nadie. Óscar Blasco Calvo manifestó lo siguiente al portal Mundo Misterioso años más tarde. Aquella noche me tocaba guardia. Sería las 2 o las 3 de la madrugada. Estaba enfrente de la garita y tenía frío. Había una puerta con un candado que sonaba mucho. Supongo que por el viento, ¿no? Me imagino. Bueno, y desde la garita yo veía a Peña ahí, en la montaña. Y tenía el Cedme montado y con el cargador puesto del miedo que tenía. O sea, allí no tenía que haber nadie. Y arriba en el monte una luz, cuando allí no hay ninguna luz. Aquella luz se movía, bajaba y de repente otra vez estaba arriba y bajaba. Di novedades al cabo primero y se rió de mí. Y yo dije, bueno, pues serán imaginaciones mías. Pero aquello quedó registrado en el libro de novedades. En el mismo medio indicaba: cuando acabé la guardia de 2 horas me fui a dormir y después me tocó una patrulla de 2 horas también con otro chaval y teníamos que dar vueltas al refugio. Intranquilos por lo vivido, recuerda que empezamos a dar vueltas, mirando los camiones y todo eso, ya cagados. Yo con lo que había visto, cagada. Y comenzamos a impresionar la fachada. Todas las ventanas estaban cerradas. Pues bien, ¿no? Seguimos andando.
lo que cuesta dar una vuelta al refugio, 7 u 8 minutos. Y cuando miramos otra vez, todas las ventanas estaban abiertas. Un soldado me dijo, ¿tú lo has visto? Y decidimos dar otra vuelta. Dimos otra vuelta y entonces estaban otra vez cerradas. Estábamos ya giñados. Ángel Civera hizo el servicio militar en el refugio cuartel de Cerler en 1994. Él narra su experiencia, argumentando: Yo oí pisadas. Serían las 12 y pico de la noche. Aquel día yo fui el último en acostarme y cerré las 2 puertas, por lo que sabía que no había nadie levantado, y por lo que es el pasillo donde está la centralita bipasos, y no se abrió ninguna puerta ni nada. Allí no había nadie seguro, ya que si no, habría oído abrirse la puerta. Además, en el refugio conservan un ejemplar del periódico en el que se hablaba de los fenómenos paranormales que sucedían allí. Cuando lo vi, fue la primera vez que tuve conocimiento de lo que pasaba allí. El cabo Furriel, que era quien llevaba las llaves de todo, en ocasiones subía al botiquín y se encontraba las luces encendidas, cuando solo él podía entrar allí. Otro testimonio fue el de un guardia civil que permaneció como soldado en Cerler desde el año 1994 hasta 1998. Él manifestaba que allí se pasaba verdadero terror. Tanto era el temor que pasaba, que en las noches de guardia las pasaba pegado a la ventana de su garita para mantener contacto visual con el cuerpo de guardia, el cual se encontraba a escasos 10 metros. Este mismo soldado cuenta como una noche sonó un gran estruendo en la cocina. Acompañado por el responsable de la dependencia, comprobaron que todos los platos, vasos y demás utensilios se encontraban en el suelo sin haber sufrido daño alguno. También comentaba que en algunas ocasiones llegó a sentir como algo le rondaba y parecía dar vueltas a su alrededor. Tanto le asustó este hecho que llegó a consultarlo con el capellán y este solo le pudo aconsejar que rezase. Han sido varias las investigaciones llevadas a cabo en el refugio. El periodista especializado en fenómenos paranormales Juan Jesús Vallejo se alojó varios días en el refugio y entrevistó a varios miembros del equipo militar. Juan Jesús hacía hincapié en que los militares son personas acostumbradas a vivir en condiciones de tensión y que por lo tanto no mienten y no se sugestionan fácilmente. Recogió testimonios que hablan de luces extrañas en el monte, golpes en las taquillas de los fallecidos, sombras y un casquillo de bala de cañón que se dispara solo. Otro soldado le relató cómo una noche presa del terror llegó a efectuar un disparo contra una sombra extraña. También conoció el hecho de que se encargó un informe psicológico por parte del Ministerio de Defensa acerca de los soldados y la conclusión fue que todos estaban perfectamente equilibrados mentalmente. Una investigación posterior por parte de Antonio Pérez y su equipo de Radio Némesis dio como fruto una serie de psicofonías. Hemos recogido algunas de estas para que podáis escucharlas. Os recomendamos el uso de auriculares a partir de este punto o subir el volumen para poder escucharlas bien. También nos vemos con la responsabilidad de avisar que si eres una persona muy aprensiva o asustadiza, tal vez no deberías seguir a partir de este punto. Puedes saltarte esta parte e ir directamente al final. Dicho esto, empecemos con la primera. En esta se escucha una voz que dice "dale" y a continuación parece que algo golpea la grabadora, pero después se comprobó que no se había movido. En la siguiente se escucha un grito, el cual es percibido por el investigador. Acabamos de escuchar un grito aquí. Acabamos de escuchar un grito aquí. En una pregunta formulada por los investigadores sobre por qué los fallecidos siguen allí, reciben como respuesta: "No he encontrado el misterio aún". En esta, una voz dice: "Raúl, que lo paguen", quizá refiriéndose a una negligencia en el accidente.
En una sesión para intentar contactar con los espíritus se puede escuchar ¿Por qué nos reunís? Y por último, la que más escalofriante nos ha parecido, en esta se puede escuchar Aquí hay muerte. Un par de años después, la actividad disminuyó significativamente sin que nadie pudiera explicar convincentemente qué ocurrió en el cuartel en aquellas aterradoras jornadas. El ejército silenció todo lo ocurrido, pero la opinión pública y los investigadores sabían de la realidad paranormal de aquel cuartel en Zerler. Pero ¿y vosotros qué pensáis? ¿Serán realmente manifestaciones de aquellas almas perdidas durante ese accidente? Podéis dejarnos vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por estar otra semana más y queremos dar las gracias a todos aquellos que dedican su vida a la seguridad de los demás. Muchas gracias a todos aquellos militares, policías, guardias civiles, vigilantes, sin los que sin su sacrificio nuestra vida no sería así. Nos vemos la semana que viene y os deseamos mucha suerte a todos, queridos amigos.